Y nos vamos a basar en Primera de Pedro, en su capítulo 4, en los versículos del 1 al 11, pero yo solamente voy a tocar del verso 7 en adelante. Mayordomía de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? A ver, un don, un regalo, ¿cierto? Un regalo no merecido, un regalo inmerecido que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es la gracia. Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y a nosotros también nos está diciendo que nos esforcemos cada día en la gracia de Dios. Lo que decía Juliet esta mañana cuando decía que su mamá encontró una casa cerca de la clínica, allí cerquita, ¿verdad? Del hospital donde tenía que ir, que ahí la atendieron como si fuera de su familia. ¿Qué es eso? ¿Porque ella se lo merecía? No, por pura gracia, mi hermano. Eso es la gracia. Esa es la gracia cuando tú vas a un lugar y a ti te atienden de primero y te dicen, pero ¿y ese no fue el que vino hoy? ¿Ese quién es? Esa es la gracia del Señor. Y el Señor en esta mañana nos va a enseñar que nosotros tenemos que ser buen administradores de esa gracia. Y es interesante recordar que esa gracia vino a este mundo. ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿cierto? Esa gracia entró a este mundo por Jesucristo. Alguien que me busque rápidamente que dice Juan 1:17. Así que la gracia se la debemos a Jesús, el cual es un regalo que Dios nos hizo a nosotros y por consiguiente somos beneficiarios de esa gracia que nos provee ¿de qué? De la salvación y por ende el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Dios. Y que toda nuestra vida gira alrededor de esa gracia sanadora y santificadora que nuestro Dios nos ha otorgado, aún sin merecerla. Por lo tanto, debemos ser buenos administradores de esa gracia. ¿Qué dice Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. La ley vino por... Acuérdense, en el Antiguo Testamento vivían bajo la ¿qué? ¿Cierto? Pero hoy estamos viviendo bajo la gracia. Vamos a leer Primera de Pedro, su capítulo 4. Fíjense cómo tiene el título. ¿Cómo dice el título? Buenos administradores de la gracia de Dios. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominable idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y Dios tragará. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don
Todos. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga cada vez que leemos su palabra. Pueden sentarse. Bien, aquí el apóstol Pablo, en esta parte de no es Pablo, es Pedro, hace una reseña de lo que fue nuestra vida pasada sin Cristo. Y entonces aquí nos llama como buenos administradores de la gracia que nosotros hemos recibido, esa gracia que nos ha regalado y que debemos ser buenos administradores. Y recordemos el pasaje de Lucas 2 del 39 al 52, cuando Jesús fueron al templo y él se perdió a sus padres, y cuando sus padres lo encontraron después de 3 días de estar perdido, imagínense cómo podían estar estos padres, y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué respondió? En los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús había venido para desarrollar el propósito de Dios, y él tenía que administrar bien el tiempo y su vida para cuando llegara el momento, el propósito de Dios se cumpliera en la vida de él. Y para que esto se cumpla en cada uno de nosotros, tenemos que clamar al Señor, tenemos que estar empapados de su palabra y tenemos que confiar en las promesas que el Señor nos da. Nosotros recibimos gracia cuando se nos concede un favor en forma gratuita y sin merecerlo. Cuando hablamos de gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que el Señor nos concede, especialmente el de la salvación, el perdón de nuestros pecados también. La gracia ha hecho posible la más grande manifestación de amor de Dios para con nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibirlo, de recibir esa salvación y vida eterna. Ninguno de nosotros que estamos aquí merecíamos esto, pero Él en su infinito amor decidió conceder ese gran regalo. Somos salvos por la gracia, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y esta gracia también nos permite ir a la presencia del Señor, como dice allá Hebreos 4:16, que podemos ir al trono, al trono de la gracia. Entonces esa gracia nos transforma y nos ayuda a obedecer a diario, y que tenemos cada día que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, como iglesia, que es un cuerpo local de creyentes, que somos una familia, y en una familia hay muchas interacciones, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros, exhortarnos, orar, sobrellevar las cargas. Muchas veces es difícil soportar a un hermano, ¿verdad? Porque a veces el hermano nos hace sacar de casillas, ¿sí o no? Y a veces nos da ganas de como que, ay, si la mirada fuera, muchas veces decimos así, porque es difícil, pero estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Hermano, esto no es algo opcional, si lo vamos a cumplir o no, sino que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos amarnos, debemos perdonarnos, debemos cuidarnos, debemos edificarnos los unos a los otros, porque Dios nos amó
Dios nos sirvió, nos perdonó, nos cuidó, cuida de nosotros y todavía está cuidando de nosotros. Y debemos saber que el amor es fundamental, porque todos esos mandatos nos muestran el amor de Dios en acción y nos dice cómo debemos amar a Dios. El Señor diseñó la iglesia como una comunidad de gracia, donde debemos amarlos los unos a los otros. Entonces, en Primera de Pedro, su capítulo 4, versículo 7, que vamos a utilizar, Pablo escribe esta carta también con el fin de recordar que nosotros estamos de paso en este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial, que somos peregrinos, y también para recordar nuestra identidad y para recordarnos por el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Estos hermanos estaban sufriendo persecución, una persecución que era eminente cada día, y también enseña que nosotros como cristianos debemos vivir una vida victoriosa en medio de una sociedad corrompida. Nos manda el apóstol a que estuviéramos confiados en el Señor mientras esperamos su segunda venida. Él nos dice que nosotros podemos llevar esa vida victoriosa en medio de este mundo que cada día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Esta sociedad cada día la vemos más corrompida. Vemos cosas que no le agradan al Señor, pero aún así el Señor nos dice aún así el apóstol nos está diciendo que debemos vivir una vida victoriosa, porque nosotros tenemos una confianza y es el Señor. Y dice aquí en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. De pronto Pedro no esperaba que iba a venir Cristo, y de pronto nosotros tampoco estamos esperando que Cristo va a venir hoy o mañana, pero va a venir. Aunque muchos dicen que va a venir, y muchos dicen es que desde cuándo no están diciendo que va a venir y no viene, pero va a venir, porque todos los eventos del plan de la salvación ya se han cumplido. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Esperar esa segunda venida. ¿Y cómo debemos nosotros esperar esa segunda venida? Debemos ser buenos administradores de esa gracia, y debemos estar siempre preparados, ¿verdad? Y debemos prepararnos por medio de ¿qué dice aquí? Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Sed sobrio y velad en oración. O sea que sin oración no puede haber una relación apropiada ¿con quién? Con el Señor. Si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a nosotros poner en práctica esa gracia que el Señor nos ha dado? ¿Cómo vamos a salir de dificultades si nosotros no vamos ante el trono de la gracia? Y el Señor nos dice que Él va a venir y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces vemos que aquí el apóstol nos está diciendo que debemos ser fervientes en la oración, pero muchas veces a nosotros se nos olvida y no apoyamos, no oramos, y nosotros necesitamos de orar. Tenemos que velar en todo tiempo. Debemos estar sobrios, atentos, despiertos y velar en oración, porque así nosotros no podemos ministrar con sabiduría. Y también por medio de la oración, que es una de las maneras más hermosas que nosotros podemos servir a Dios y al prójimo, intercediendo por las necesidades, por los problemas de nuestro hermano, por medio de ¿qué? De la oración. Dice un hermano que de rodillas es mejor. Nosotros tenemos que orar, porque ese día se acerca, mi hermano. Tenemos que velar, y no como los discípulos cuando el Señor les dijo, velen, porque la hora se acerca. ¿Qué pasó con ellos? Se durmieron. No pudieron esperar.
Qué tristeza para el Señor que ni siquiera pudieron orar para que, bueno, él iba a pasar eso, ¿no? Pero no oraron, no se sintió acompañado. Entonces tenemos que orar, mi hermano. Es una manera noble de servir al Señor. Y también nos sigue diciendo el pasaje en el versículo 8: y ante todo tenés entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecado. Tenemos que administrarnos también en amor. Dice que nos debemos ocupar en esto y ante todo tener ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecado. El amor es el que cubre las ofensas de mi hermano, ¿verdad? Si yo no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como ¿qué? Como un metal que suena, ¿cierto? Pero es que sin amor yo no puedo soportar a mi hermano, porque es que mi hermano tiene fallas, tiene errores, y yo no lo puedo señalar, porque si yo lo señalo, ¿qué estoy haciendo? Si lo señalo, no tengo amor. Y dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, yo tengo que soportar a mi hermano, aunque a veces es difícil, aunque a veces nos cueste, porque tenemos muchas veces, hermanos, que a veces nosotros decimos, pero ay, no, es que el hermano a veces se pasa, pero tienes que amarlo, porque el Señor nos mostró ese amor, ¿verdad? Como dice allá en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo tengo que demostrarle ese amor, aunque no lo merezca, ¿verdad? Porque nosotros no merecíamos esa gracia de Dios. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera en una cruz, porque Él tomó el lugar mío y tuyo en esa cruz del Calvario. Y más de todo, que su Padre lo negó cuando estaba en la cruz. A nosotros no nos negó, pero a su Hijo lo negó cuando Él se apartó de Él. Y por eso Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque lo dejó allí en la cruz por ocupar mi lugar, tu lugar. Entonces tenemos que tener ese ferviente amor, ocupados de nuestra vida espiritual como buenos administradores de la gracia de Dios. Que ese amor en nosotros siempre se halle, ¿verdad? Que tengamos paciencia con mi hermano para poder soportar a aquel hermano que a veces nos saca de casillas. Entonces, mi hermano, el Señor en esta mañana nos está diciendo que cuidemos esa gracia que el Señor nos ha dado. Fíjense que el dinero, el trabajo, todo lo que nosotros tenemos es por pura gracia. O sea, a veces decimos y pensamos que yo tengo ese trabajo por mi propio mérito, porque yo soy buen trabajador, porque yo lo merezco. No, no es por eso, es por pura gracia. Porque si el Señor, como yo siempre digo, le da la gana de quitártelo, te lo quita. ¿Y cómo quedas? Es que tú dependes de Dios. Tú dependes del de allá arriba, no de tus propias fuerzas. Entonces tenemos que ocuparnos cada día con paciencia, ¿verdad? En esa gracia que el Señor nos ha dado. Dice también: hospedados los unos a los otros, sin quejarse, sin murmurar, sin murmuraciones. En mi casa siempre que hay alguna actividad, siempre el pastor me dice: Rosa, que si podemos dejar a fulanito, a sutanito en tu casa. Yo digo: pero el pastor, ¿por qué me dice a mí si la casa no es mía? Esa casa es de mi mamá, tiene que hablar con mi mamá, ¿no? Entonces yo le digo: mami, mira, que esto y esto. Imagínense, una vez había una convención antes de la pandemia y mi mamá ha hecho una puerta de un cuarto a otro porque venían la familia completa, y entonces para que pudieran comunicarse,
Mi mamá hizo una puerta entre las dos habitaciones. O sea, el Señor dice que debemos hospedarnos, ¿verdad? Pero ya va más allá. Tenemos que ser hospedadores, ¿cierto? Tenemos que hospedar sin murmuraciones, porque a veces hospedamos y hablamos. Y eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, mis hermanos, a ser buenos hospedadores, sin murmuración. Porque el Señor cuando venga nos va a pedir cuenta y nos tiene que encontrar haciendo lo que Él quiere. Y aquí dice, y cada uno según el don que ha recibido, el versículo 10, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones. El pastor habló acerca de los dones. Nosotros tenemos que administrar estos dones a la iglesia para la edificación de ella, para el servicio, ¿cierto?, de mis hermanos. Y cada uno de nosotros, como dice la palabra ahí, cada uno según el don, cada uno ha recibido un don y dice, ministrelo. ¿Qué significa la palabra ministrelo? Póngalo al servicio de la gracia, manéjalo sabiamente. Ese don de la gracia que recibimos, tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Tenemos que predicar también ese evangelio para que ellos vean la gracia que hay en nosotros y nosotros también podamos compartir esa gracia que es el evangelio. En primera de Pedro 2:9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también en Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? A ver, ¿quién recuerda? Si no, búsquenlo. Dice que recibiréis poder. ¿Y qué es el poder? Es la gracia de Dios. Tenemos que llevar el mensaje al taxista, al amigo, al compañero de clase, de trabajo, al que pasa por la carretilla en las mañanas vendiendo la yuca, el plátano. A todo eso nosotros tenemos que dar nuestro testimonio, hermanos. Prediquemos el evangelio. Y si no lo hacemos con la boca, hagámoslo con nuestro testimonio, con nuestro andar cristiano. Porque somos conocidos. Si no, acuérdense lo que le pasó a Pedro, que fue conocido, ¿verdad? A nosotros nos conocen y nos enseguida nos saca que somos cristianos. ¿Por qué? Porque casi siempre decimos en el nombre del Señor, si Dios quiere. Pero acuérdense que Pedro, ¿qué le dijeron a Pedro cuando fue entregado nuestro Señor? Tú eres uno de ellos. ¿Y por qué lo conocieron? Por su forma de hablar. Somos diferentes, ¿por qué? Porque la gracia de Dios nos transforma y somos diferentes y somos conocidos sin ni siquiera decir algo. Solamente con nuestro andar dicen, ella es cristiana. Así como conocieron a Pedro y le dijeron, tú eres uno de ellos. Así somos nosotros conocidos por la multiforme gracia de Dios. Esos dones que el Señor nos ha dado, debemos entregarlos con amor a los demás. Debemos compartirlo con el otro y hay que transmitirlo. No te quedes con esos dones, mis hermanos. Muchas veces tenemos dones y no se los damos, no los ponemos al servicio del Señor. Nos quedamos con ellos y saben, eso no es tuyo, eso es del Señor porque Él te lo dio. Usa los dones. Hermanos, si nosotros somos buenos administradores, como dice aquí en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da,
para que en todo sea ¿qué? Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, mi hermano, si nosotros somos buenos administradores en nuestra vida espiritual, como lo está diciendo aquí el apóstol Pedro, entonces, hermano, muchas personas van a desear ser como nosotros. Muchas personas van a desear lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos a nosotros? Tenemos a Jesucristo y a esa gracia que nos ha regalado. De eso se trata, hermano, que cada uno de nosotros nos propongamos que el propósito, la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Sabe que esto es como un negocio? Esto es como un negocio. Sino que me digan las que venden, o los que tienen microempresa, o los que tienen, que venden productos de Yambal, de todas esas cosas, o los que tienen una tienda. Es como un negocio, porque tú en tu negocio tienes que administrarlo bien. Tú no te vas a comer las ganancias, ni te vas a comer el capital. Si viene el amigo o viene tu esposa, tienes que pagar, porque ese es el negocio, ¿cierto? Si tú administras bien tu negocio, ¿qué va a pasar? ¿Vas a qué? A prosperar, ¿cierto? Si tú lo administras bien. Pero si tú no administras bien tu negocio, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Tienes que cerrarlo. ¿Por qué? Porque has sido un mal administrador. Igual sucede con nuestra vida cristiana, mis hermanos. Si nosotros somos malos administradores, vamos a fracasar. Y dice la palabra, mas el fin de todas las cosas se acerca. Estad preparados. Preparémonos cada día y usemos esa gracia de Dios y la ministremos bien. ¿Sabe por qué? Porque un día el Señor nos va a llamar. Mateo 25, 23. A ver, búsquenlos todos y vamos a leerlo. Mateo 25, 23. ¿Y qué dice? Dice de la siguiente manera. Todos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos encuentre haciendo así y nos llame buen siervo fiel. Mis hermanos, Cristo introdujo la gracia. Cristo la presentó y la puso a disposición de nosotros cuando nos salvó por Él y cuando nos rescató y nos limpió. Y por eso la gracia solo es la puerta que se abrió para nosotros y es el inicio de todas las cosas. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos.